¿Y a quién están inflando? Porque no pueden mantener los dos balones, o sea, vaya, el balón del PRI PAN PRD no puede estar inflado porque tienen que inflar a alguien más. Y ese alguien más es Xóchitl Gálvez. Así que aquí me puse a buscar porque miren, ustedes me recordaron un video que sale fragmentado. Es una conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez cuando ella en la administración de Fox estaba en la representación de indígenas. Ella trabajaba en la administración de Fox como representante de grupos indígenas. Entonces, ustedes han estado rescatando este video de Xóchitl Gálvez, que es un video de 9 segundos, es un video muy corto, en el que dice esto. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Bueno, este para mí es un video muy corto, porque me falta el contexto. Así que me busqué otro. Y encontré otro que lo tienen en CNI Noticias, donde se han dedicado a rescatar todo el acervo cultural, bueno, sobre todo histórico. Y esta es una entrevista que le hacen en 2001 a Xóchitl Gálvez. Relativamente es exactamente el mismo periodo, estaba entrando. Y quiero que usted escuche lo que dijo Xóchitl Gálvez sobre su trabajo como representante o representación, desarrollo de los pueblos indígenas. El poder informar al país lo que hemos hecho durante 6 meses. Creo que es una enorme responsabilidad el cargo que me ha conferido el señor presidente. Se hicieron cosas importantes en favor de los pueblos indígenas. Y bueno, esta barbacoa era una deuda que tenía con los periodistas. ¿Qué es, a juicio de la jefa de la Oficina de Atención a Pueblos Indígenas, lo más importante que han hecho en estos 6 meses? Son varias cosas. Fundamentalmente el tema de salud. Hay un compromiso contundente de la Secretaría. Se creó una coordinación. Hay todo un plan perfectamente integrado que arranca la semana que entra ya con dosificación de micronutrientes con calcio, hierro para las mujeres embarazadas. ¿Sería lo más importante? 100 millones de pesos ya aplicándose en este momento para las comunidades indígenas. El tema de educación es muy contundente. ¿Qué han hecho eso, concreto, que se sienta hoy en las comunidades? Capacitación a maestros. Hay 300 muchachos que entran a las universidades de Chapingo y La Narro, con una cuota especial para su superación. El tema de procuración de justicia, ya se liberaron 260 presos, hay 300 casos más en revisión. Estamos trabajando fuertemente en el tema agrario. Mañana estoy en Nayarit justamente revisando en Jalisco con la zona Huichol. Le estamos metiendo fuerte a los temas agrarios. Xóchitl, hoy decía Luisa H. Álvarez, ahora todo depende exclusivamente del EZLN, si quieren avanzar, si quiere verse un avance en esta búsqueda de la paz, será porque ellos hagan algo. ¿Te parece que es correcto? ¿Te parece que realmente solamente depende del EZLN? Mira, yo aquí sí quisiera ser muy respetuosa de la posición de don Luis. Él es el responsable de llevar el tema de la paz con Chiapas. Él ha establecido una propuesta. A mí me toca un tema muy específico que es el desarrollo de los pueblos indígenas. Me metí a la ley indígena. Me metí a la ley indígena porque obviamente es un tema que afecta a todos los pueblos indígenas por igual, pero bueno, ahí sí respeto su posición. Habría que... Don Luis H. Álvarez, antes de seguir platicando contigo, Xóchitl, vamos a ver estas 2 notas. Esta nota de cómo se votó hoy en distintos estados la ley indígena. Vamos con el caso de Hidalgo. En Hidalgo fue rechazada la ley de cultura, de derechos y cultura indígenas. La sesión estuvo a punto de ser interrumpida por una legisladora que lanzó huevos a la tribuna. Vamos a ver. 3 estados fue rechazada la ley indígena del Congreso Federal. Las legislaturas de Hidalgo, Chiapas y Guerrero votaron ampliamente en contra de esta ley. Y bueno, recordemos que para elevar a rango constitucional la Ley de Derechos y Cultura Indígena se requiere que la iniciativa sea aceptada por 16 de los congresos estatales. Hasta hoy el marcador, por decirlo de alguna forma, está colocado en 11 estados a favor y 7 en contra. Se necesitan 16, como lo veíamos ahí. Ayer estaba 11-4, 3 estados votan hoy, además 3 estados con población indígena: Hidalgo, Chiapas, Guerrero. Yo siempre dije que era necesario debatir y profundizar en aquellos aspectos que no habían quedado de todo satisfechos los propios pueblos indígenas. Creo que cada estado ha debatido la ley con mucha responsabilidad. El Ejecutivo es respetuoso de este proceso.
pero creo que sí debemos, independientemente de cuál sea la terminación de todo este proceso, habrá quien se ha manifestado a favor o en contra, habrá que tomar en cuenta esas posiciones. Si estos 7 estados permanecen en contra y las siguientes a favor, bueno, es un claro ejemplo de que hay que seguir estudiando y encontrar una forma que satisfaga a los pueblos indígenas, que de alguna manera esta ley que se convierte en ley, si así fuera, pues veamos qué le faltó y pues vamos a buscar caminos ¿A replantearlo, dirías? ¿A replantear el tema? Mira, hay un consejo consultivo que el presidente Fox tomó posición en Guerrero. Hay gente de muchísimo nivel en este consejo, hay académicos brillantísimos y estamos haciendo un análisis muy serio en dónde se avanzó, qué le falta a la ley y creo que el presidente Fox pronto tendrá un documento que le permitirá tener un consejo. Eso es el consejo. Xóchitl, te veíamos hoy muy sonriente en la presentación de tu informe. Además, tendrás que rendir informes cada mes. Poca gente del gobierno del presidente Vicente Fox tiene ese ánimo hoy en día, ¿no? Los vemos cuando menos frente a los medios de comunicación, como que este asunto de las toallas y una serie de críticas. ¿Cómo están los ánimos ahí con tus compañeros? ¿Cómo lo sientes? Yo realmente creo que en el tema indígena ha habido un gran avance. Yo hablaba que di 90 entrevistas en el puro tema de la ley. Y digo, y eso es trabajo, porque de alguna manera posicionar el tema en los medios, en el debate, en la discusión, es la mejor forma de lograr las cosas. Hice 28 giras a las regiones indígenas. Nadie podrá decir que no he estado en contacto con los pueblos indígenas. Me presenté en 7, 8 foros de alguna manera relacionado con el tema indígena. Se han logrado que en los programas sectoriales el tema indígena entre de manera importante. Yo creo que eso jamás en la historia de los pueblos indígenas había pasado. Hoy el presidente Fox en las reuniones de gabinete toca el tema indígena como un tema fundamental en su gobierno. Yo creo que para los pueblos indígenas es motivo de satisfacción el que eso se esté logrando, el que el segundo objetivo de la Secretaría de Educación sea la interculturalidad. Creo que eso habla de lo que está pasando con los pueblos indígenas en los hechos. Bueno, esto también dentro de un marco más o menos de depresión también de los grupos indígenas, tal y como lo manifiesta el Congreso Nacional Indígena, por la forma en que se votó o el contenido de esta ley que no les gustó, ¿no? Sí, hoy me decía un reportero que era más importante si la ley o la parte social. Ambas cosas son muy importantes. De las casi 2.163 solicitudes que ha recibido mi oficina, hemos atendido a 1.734 personas o grupos indígenas. Hemos construido este proceso al lado de los pueblos indígenas, junto con los pueblos indígenas. Yo arranqué una oficina donde no existía nada, donde me dijeron, aquí está tu oficina, no había. Entonces, esto es motivo de satisfacción porque hemos ido construyendo juntos la estrategia de política transversal. Hemos determinado que tenemos que luchar porque dentro de todas las secretarías de Estado, dentro de todas las comisiones especiales, se tome en cuenta el tema y se está logrando. Pues muy bien. Pues suerte, Xóchitl. ¿Sufriste hoy, verdad, con el Cruz Azul? Pues estoy triste, la verdad. Vamos a ver, Xóchitl Gálvez llegó unos minutos antes de esta entrevista, llegó al canal 40, vamos a ver cómo vio los penaltis. Cruz Azulina de corazón, sí. Xóchitl Gálvez, vamos a ver. No, Jesucristo. Es esto. Ahí está Córdoba. Cantando su Córdoba. ¡Jálame! Bueno, si algo podemos decir es que Xóchitl Gálvez no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho respecto a eso, sigue siendo la misma persona, pero ahí ustedes escucharon un poco de cómo daba estas entrevistas Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué rescato esto? Miren, les voy a poner un poquito del inicio del reportaje de Canal 40 en ese entonces, que fue en 2001, cuando Xóchitl Gálvez rindió este informe y le invitó una barbacoa a la prensa. Esta parte es importante rescatarla, escúchenla. Ahí leyó 24 cuartillas con el reporte de sus primeros 6 meses de trabajo. Sabemos que lo logrado hasta hoy es aún insuficiente, pero sabemos también que hemos venido construyendo este proceso justo con los pueblos indígenas y que una vez echada la piedra a rodar,
No habrá barranca suficientemente honda ni cerro suficientemente empinado para detenerla. Luego del informe, Gálvez se relajó y reveló su forma habitual de llevar las cosas. ¿Qué les parecen 4 preguntas sobre el informe? Únicamente sobre el informe. Ahí habló sobre la Cocopa y la ley indígena. Donde quedaron las insuficiencias, es necesario reabrir el debate, es necesario que todos los pueblos indígenas queden contentos con esta ley. Después, Gálvez conminó a los invitados a comer barbacoa, aunque hizo la aclaración. Por cierto, les debía una barbacoa, la traje de mi pueblo, no van a encontrar su precio por internet porque no va a estar, costó 2,600 pesos y los pagué de mi bolsa. Buen provecho. Ya en el convivio y en un ambiente familiar, colgó el formalismo y procuró ser buena anfitriona con los medios de comunicación. Es única de Pepa, es única, no la hacen en ninguna parte. Ya, suficiente. Todavía estoy buscando el otro video completo donde Xóchitl Gálvez habla sobre la educación, pero independientemente de la barbacoa, creo que aquí lo importante es hablar sobre el pasado foxista de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez estuvo en el PRD, sí, pero Xóchitl Gálvez fue funcionaria de Vicente Fox. Y una de las famosas propuestas del gobierno del cambio de Vicente Fox era fortalecer la relación con los pueblos indígenas. Y bajo mi teoría de no por mucho huipil que te pongas, eres representante de los pueblos indígenas, para muestra un botón. La masacre, justo, miren, Xóchitl Gálvez daba un informe en 2001, perdón, sobre los 6 meses de gobierno que llevaban o los 6 meses de resultados, ¿no? Que presumieron. Para el 2002, o sea, un par de meses después, ya se daba la masacre en Oaxaca. Masacre de 26 indígenas en Oaxaca. Ahí está la nota. Estos son, ya empiezan a darse los resultados, ¿no? La masacre de 26 indígenas en Oaxaca salpica al ejecutivo de Vicente Fox. La masacre ocurrida el fin de semana, el 5 de junio del 2002, en el estado mexicano de Oaxaca, revivió el fantasma de la impunidad y salpicó al gobierno del presidente Vicente Fox. Los diputados anunciaron que citarán al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtner, para que aclare la presunta relación de esta dependencia federal con la matanza y diga si un permiso de explotación forestal pudo haber propiciado la tragedia. Lichtner ya adelantó que nunca se dieron ni se darán permisos forestales en la zona debido al conflicto agrario. Fox atribuyó la masacre de Agua Fría al tipo de enfrentamientos cíclicos que han agobiado a algunas de estas comunidades. La hipótesis generalizada es que fue perpetrada en venganza por un viejo conflicto de tierras entre comunidades vecinas y cada vez son más las voces que cuestionan por qué el gobierno no adoptó medidas para evitarla si se conocía el grado de conflictividad. O sea, Xóchitl Gálvez, para cuando ocurrió esta masacre en Oaxaca, ya tenía un año trabajando y no fue capaz de resolver un conflicto entre grupos indígenas, entre comunidades, para evitar una masacre. Y eso fue solamente un año después de que Xóchitl Gálvez estaba en el cargo, ¿eh? Un añito después de que Xóchitl Gálvez estuviera en el cargo y ya tenían una masacre. Luego, hay un libro importante, hay un libro de los pueblos indígenas de México, en el que hay una variedad de autores en el que señalan lo siguiente. Ahí les va. María Teresa Sierra reflexiona desde una perspectiva o desde una experiencia personal de trabajo en equipo sobre el diseño de una propuesta de reforma constitucional para reconocer los derechos indígenas en el estado de Puebla. Asumiendo críticamente las paradojas sobre la capacidad libertadora de los derechos indígenas, tales como posturas liberales que advierten sobre la cualidad coercitiva de los derechos colectivos por la autonomía, así como de las dos pueblos radicales que ven los derechos indígenas como conceptos de origen occidental ajenos a la realidad de los pueblos en los que recaen.
Héctor Díaz Polanco señala que el primer gran fracaso del panista Vicente Fox fue el intento fallido de reconocer los derechos indígenas. El autor expone las demandas de las partes indígenas, así como las respuestas oficiales y las estrategias consecuentes que estaban encaminadas al desarrollo de la comunidad y no al de las regiones indígenas. El autor advierte sobre la necesidad de conjugar criterios tanto de reconocimiento cultural como de equidad socioeconómica al momento de plantear las propuestas de reconocimiento a la autonomía de los pueblos indígenas. Acá, en conjunto, todos estos autores hacen un análisis de cómo fue el trabajo prácticamente de Xóchitl Gálvez. Vean esto. Consuelo Sánchez lleva a cabo un estudio sobre la misma reforma a escala nacional, esa reforma que presumía Xóchitl Gálvez en esta entrevista. Critica el ímpetu oficialista por nociones indigenistas o asimilaciones en oposición a la autonomía. Se justifica en relación con la marginación que padecen los pueblos indígenas. La reforma resultante es juzgada de injusta y ofensiva para dichos pueblos, por lo que aboga por la creación de un movimiento autonomista que desborde los pueblos indígenas, empatando la noción de autonomía como un asunto de todos los ciudadanos. Lamentablemente, lo que hizo Vicente Fox, o en este caso lo que hizo Xóchitl Gálvez cuando estuvo al frente de esta dependencia, es promover, ¿no?, pues una reforma que reconociera reconocía los derechos indígenas. Es la entrevista que usted escuchó. Xóchitl Gálvez la presumió mucho, la empezaron a votar, pero hubo una clara oposición, porque esta reforma, lejos de ser una reforma que naciera de las voces indígenas, nació de las voces panistas, de una voz de vamos a deshacernos de los grupos indígenas y vamos a incluirlos, pero no bajo esta lógica de respetar su autonomía, respetar usos y costumbres, respetar lo que ellos piden, sino bajo la lógica de nos tienen que obedecer. Ahora, quieren que los incluyamos, pues va a ser bajo con nuestras propias condiciones. Y eso es lo que se le criticó. Eso es lo que se criticó de esta reforma. Ahora, ¿se dan cuenta cómo Xóchitl Gálvez se hace a un lado del conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Pues justamente Xóchitl Gálvez era una de las encargadas en resolverlo, pero se hizo a un lado Xóchitl Gálvez, no quiso entrarle al quite. Entonces, Xóchitl Gálvez está jugando con una bandera de soy indígena, está jugando con una bandera de yo vengo de un origen humilde, que ya dejen de romantizar eso de origen humilde, y lo voy a decir por la siguiente manera. Origen humilde inmediatamente lo relacionan con una persona que es de escasos recursos o que está en una situación de pobreza, pero no necesariamente eso quiere decir que vengas de un origen humilde, porque quienes hablan de origen humilde, como Xóchitl Gálvez, por ejemplo, lamentablemente algunos de ellos carecen de humildad. La humildad es más allá. Ahora, Xóchitl Gálvez va con una bandera de yo fui pueblo pobre, y utiliza estos huipiles y estos aretes y esta joyería. Yo me preguntaría, ¿cuántas mujeres indígenas se visten como Xóchitl Gálvez? ¿Cuántas mujeres indígenas ustedes han visto que se visten con este tipo de huipiles o este tipo de joyería? No por mucho huipil representas a los pueblos originarios. Decir que vienes de un origen de situación de pobreza o humilde no quiere decir que realmente representes eso. No lo quiere decir. Ahí tenía a Margarita Zavala usando rebozos todos los días. Ni por mucho rebozo, Margarita Zavala deja de ser una mujer que viene de una cuna de oro. La esposa de José Antonio Meade, Juana, toda la vida está usando blusas con textiles mexicanos. Y conozco un sinfín de cantantes, artistas y de gente que no necesariamente tuvo un origen humilde, utilizar textiles de pueblos originarios del mundo. Eso solamente quiere decir que estás apoyando el comercio local. Quiero pensar que lo compran directamente con los que lo hacen, con los creadores. Normalmente no pasa así y terminan comprándolo en marcas que terminan pirateándose este tipo, o lo terminan comprando en boutiques de personas
que, vaya, subcontratan o contratan o le pagan o malpagan a un grupo de artesanos para que hagan los textiles. Y qué bueno que los usen, eso vaya, es un tema muy mexicano, qué bonito que lo usen, se ve hermoso y de orgullo mexicano, pero por un asunto cultural, si lo quieren ver ahí. Pero no por mucho huipil que uses, quiere decir que realmente representas a los indígenas. Y a los hechos me remito. Xóchitl Gálvez, si usted lo acaba de ver, mientras estuvo en la administración de Vicente Fox, encabezando una dependencia de representación indígena, fracasó con los resultados. La ley que promovieron de derechos de reconocimiento a los derechos indígenas fue una ley creada desde la visión panista, no desde las voces indígenas, y fue considerada una ley injusta y represora. Cuando le tocó a Xóchitl Gálvez, una de las encargadas de Vicente Fox para sentarse a resolver el pleito indígena y más bien el pleito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y eso simplemente no pasó. No pasó. En la campaña del 2000 de Vicente Fox, él se comprometió a resolver el conflicto en 15 minutos, dijo aparte Vicente Fox, y mandar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley en materia de derecho y culturas indígenas que habían formulado la COCOPA, con sustento de San Andrés. Sin embargo, esos mismos argumentos los había manejado Zedillo. Se impusieron y terminaron por desnaturalizar lo pactado entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La acción del gobierno de Fox de mandar la iniciativa al Senado cumplía meramente un propósito propagandístico y jamás reconoció los derechos indígenas. Una de las partes de lo pactado en San Andrés incluía la iniciativa de ley que señalaba que los pueblos indígenas de México tenían derecho al uso o disfrute de los recursos naturales de sus tierras y sus territorios, salvo aquellos que eran del dominio de la nación, ¿no? Eso era parte de una de las peticiones que se daba en este acuerdo de San Andrés. Pero este párrafo no contenía ningún riesgo para el país y que reivindicaba los justos anhelos de los indígenas mexicanos y fue utilizado por la propaganda oficial de los gobiernos de Fox y de Zedillo para acusar a los zapatistas de intentar balcanizar al país. Entonces, cuando Xóchitl Gálvez estaba representando esto, lejos de escuchar lo que decían o lo que pedían algunos grupos indígenas, apoyó la visión de Vicente Fox de acusar de intentar balcanizar al país. Oiga usted esto. Hubo irritación por parte de los grupos indígenas en contra del gobierno de Vicente Fox, por ende también al de Zedillo. Mientras la propaganda gubernamental, tanto de Zedillo como de Fox, no se cansaba de criminalizar y acusar al Ejército Zapatista Nacional de querer apropiarse de los recursos que pertenecían a la nación, ellos intentaban negociar, utilizaban la bandera de que estaban marginados, pero al mismo tiempo no daban resultados. Y las reformas que planteaban, lamentablemente, nunca prosperaron y fueron de las más criticadas. Entonces, cuando hablamos de Xóchitl Gálvez como representante de los grupos indígenas, yo me pregunto, ¿cómo le fue con eso? Porque la información dice que no por mucho huipil que se pusiera, realmente representó a los indígenas. Hoy quiere utilizar eso como una propaganda partidista muy al estilo de Vicente Fox, su maestro. Así que sí, Xóchitl Gálvez, no por mucho que te inflen y no por mucho huipil que te pongas, representas una opción popular o una opción de izquierda. Simplemente eres una de muchas que se pone huipiles y que dice que viene de un origen humilde o que se apropia del patrimonio cultural de los panistas de haber vendido gelatinas para decir que son mejores opciones. Y decir que ellos sí representan las necesidades del pueblo de México. Según quién las representan. Insisto, no por mucho huipil, realmente representan los intereses del pueblo de México. Y eso es algo que a la gente tristemente se le olvida y por eso es importante que nosotros se los recordáramos de vez en cuando.